507 años de pensamientos, de estandartes, de políticas, escándalos y de movimientos gloriosos y de grandes despertares. La Reforma tuvo un inicio, pero nunca un final, porque el término de la misma sería el punto final a nuestra esencia. Porque lo que genera las reformas no son las nuevas ideas, sino las nuevas preguntas. Hey Javalia, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal su maratón? ¿Sí corrieron o no? ¿O los corrieron? No es cierto. ¿Cómo están? ¿Bien? Estoy emocionado porque Reformas es una de nuestras series favoritas. Hemos hablado durante 5 años de Reformas porque creo fielmente que nuestra esencia como casa es una esencia de reforma. Es ese cuestionamiento de que las cosas tienen que ser diferentes y tienen que cambiar, porque es históricamente a lo que estamos llamados, ¿no? La iglesia reformada tiene que mantenerse reformada constantemente, ¿sí o no? Claro, necesitamos saber cambios. No hay nada peor en el cristianismo, no hay nada peor para nuestra fe que la comodidad. La comodidad es la enfermedad más grande de tu fe porque es asintomática, no la sientes, pero cuando menos te das cuenta, ahí quedó. Es como cuando el agua se estanca, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Se pudre, huele feo. A veces nos pasa eso en nuestra fe y Reformas intenta cuestionar cosas para que podamos entender la voluntad de Dios. Así que estoy emocionado. Octubre, mi mes favorito. Me encanta octubre, ¿no? ¿No les gusta octubre? Los colores, el cempasúchil. Me encanta el cempasúchil. Ay, pastor, ese es del diablo. Que el del diablo lo hizo Dios. Está hermoso, lo hizo Dios. No, que luego todos decimos que es del diablo. El diablo tiene más cosas que Dios a veces. No. Dios lo construyó. Tranquilos, relájense. Dios lo creó. ¿Estamos bien acá? Ya se están tensando y todavía no empiezo a hablar de reformas. Imagínense, reformas es cuestionar nuestra fe. Es darnos cuenta si de verdad estamos alineados a la voluntad de Dios o hay cosas que tenemos que recalcular. Pues hablar de reformas es incómodo. Porque la comodidad nos mata, la incomodidad nos permite tener la luz y entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que, primer mensaje de Reformas, mercado espiritual, así se llama. ¿Listos? Ahora, si tú nunca has oído hablar de Reformas y dices, ¿qué rayos es eso? Reformas prácticamente es volver a la forma original del designio divino. Es entender que a lo largo del tiempo las cosas van modificándose, pero no necesariamente cambio es progreso. ¿Estás acá conmigo? A veces decimos, queremos el cambio, pero no siempre cambio es progreso. A veces cambio es desvirtuar la esencia primaria de esos designios divinos para algo tan santo como la iglesia. Platicaba justo hace unos momentos con Manu. Gracias, Manu, por acompañarme estos 2 mensajes. Un aplauso a Manu. Hay que tener la Manu entumida. Gracias, amigo. Platicaba con él y le decía, es que hablar de iglesia es la cosa más compleja del mundo. Estoy llevando clase de eclesiología con los alumnos de Escuela Javalia. Muy bien alumnos, ya su último año. Y estamos hablando de eclesiología y les digo, es que, ¿qué es la iglesia, no? La iglesia eran los que morían en el Coliseo romanos con su fe íntegra. O la iglesia es las que hacían cruzadas para matar personas en nombre de la fe. O sea, ¿sí estamos acá? La iglesia, hablar de iglesia es una de las cosas más amplias que podemos hacer, porque nuestra historia tiene tantos matices, momentos gloriosos y momentos que nos avergüenzan. Ves a Lutero, ¿no? En su movimiento de reforma, clavando las tesis y trayendo libertad doctrinal, ¿no? Y enseñándonos la gracia de Dios y la importancia de la palabra de Dios. Y años después ves a la iglesia luterana haciendo un pacto con Hitler. Interesante hablar de iglesia. La bendita iglesia de Dios, no cabe duda que solo Dios la puede sostener, cuidar, santificar. Por eso es tan importante cuestionar, porque a lo largo del tiempo vamos teniendo cambios en nuestra vida, cambios en nuestras estructuras, cambios en nuestra manera de pensar, de hacer iglesia, pero como les decía recién, no siempre cambios es progreso, a veces cambios
distorsiona la esencia real de lo que debería de ser. Y si tú nunca has oído hablar de reformas, todo inicia, como les decía, con este monje, Martín Lutero, en un momento muy importante de la historia. Es un movimiento que prácticamente se viene gestando 100 años antes de Lutero. Lutero, estoy hablando del 1517, 31 de octubre de 1517, más de 500 años, 507 años de la Reforma Protestante. 100 años antes había muchos prerreformadores que levantaban la voz diciendo: hey, creo que eso no está bien, hey, creo que esa manera de hacer eso no es correcta, hey, creo que deberíamos de cambiar eso. Y tú sabes que todo lo que no le gusta al poder lo terminan callando y silenciando, algunos para siempre, ¿verdad? La gran mayoría de los prerreformadores, si no es que todos, murieron, ¿no? Exiliados, asesinados por la iglesia. Es parte de nuestra historia, por eso es importante conocer historia, porque si no estamos destinados a repetirla. ¿Estás bien acá? Entonces, de hecho creo que uno de mis prerreformadores favoritos es Jan Hus, ¿no? Porque él predice, justo cuando lo estaban quemando en la hoguera, dice: en 100 años, dice, a este cisne lo quemarán, pero en 100 años vendrá uno que no lo podrán tocar las llamas. Y justo 100 años después, Martín Lutero está clavando las tesis en la catedral de Wittenberg. Increíble. Es increíble el movimiento. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Y es importante entenderlo, porque creo que aquí tenemos un paralelismo histórico que se está cumpliendo específicamente en este año y específicamente en la era que estamos viviendo. Y quiero tratar de dejar principios básicos establecidos, y lo que hoy voy a enseñar prácticamente lo vamos a tener que usar en todos los próximos mensajes de este mes. Así que pon toda tu atención. ¿Sí? ¿Vas conmigo? Entonces, ¿qué estaba pasando? En esa época, en la época de Martín Lutero, estamos hablando del renacentismo, ¿no? Estábamos cambiando de era, era un cambio de era. Era un cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Sí estás acá? Entonces, con eso, había muchísimos cambios sucediendo en la sociedad. Había cambios políticos, económicos, filosóficos y de pensamiento. Y naturalmente eso tenía muchos cambios y repercusiones en la iglesia, porque la iglesia era el Estado. Si no había separación iglesia-Estado, la iglesia era Estado. Entonces prácticamente la iglesia dominaba con un poder político todo lo que sucedía en la sociedad. Entonces cada cambio que la sociedad tenía repercutía sí o sí dentro de la iglesia. Ahora, estos cambios primordiales entre la era media y ahora lo que conocemos como la era de la modernidad tenían ciertos principios. Y uno de los principios primordiales filosóficos de ese entonces era de que teníamos que volver a la esencia primaria de lo que siempre había sido. Porque al parecer habíamos progresado como humanidad, pero habíamos desvirtuado ciertos principios. Y entonces había un pensamiento donde se buscaba regresar a lo que antes era. Ya todo el avance y toda la modernidad era un poco menospreciada y queríamos entender verdaderamente si el cambio que habíamos logrado en la Edad Media nos había elevado o nos había bajado. ¿Sí estamos acá? Entonces empezamos a cuestionar si las jerarquías eclesiásticas eran válidas, si la doctrina eclesiástica era válida, si de verdad valía la pena la iglesia o solo estaban abusando de nosotros. Y ojo, empieza toda una revolución industrial. ¿Recuerdan a Wittenberg? ¿No? Es parte de la historia, parte de la historia de la Biblia de las 42 líneas la escribió él, la primera Biblia impresa. El primer libro impreso del mundo fue la Biblia. ¿Estás acá? 42 líneas, pues solo tenía 42 líneas, imagínate el tamaño de esas Biblias. Entonces era una revolución industrial, obviamente empezó a haber mucho pensamiento crítico, entonces pasamos del misticismo a tratar de poner en palabras científicas todas nuestras experiencias. Edad Media, una edad muy espiritual, ¿sí? Y le buscábamos la parte metafísica a todo. Había un eclipse y entonces ya sabes, ¿no? Alguien dijo que el eclipse era porque era una parte mística y metafísica. Y luego llegamos a la edad moderna, que es justo esta transición, y entonces alguien dice, no, espérame. Ya entendimos
que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira y hay órbitas y entonces se alinean los planetas y por eso la Luna y el Sol y entonces hay un eclipse. Wow, diga conmigo, wow, dijo mi perro, wow. ¿Ah? Y entonces empezábamos a entender científicamente cosas que anteriormente eran espirituales o eran metafísicas o tenían misterio. Naturalmente empezamos a tener un pensamiento más materialista, porque empezamos a perder esa fe en cosas, ese misticismo en cosas, y empezamos a tener un pensamiento más material. De todo este movimiento y cambios de era surge lo que hoy conocemos como el humanismo, porque empezamos a creer que el hombre tenía una importancia mayor que cualquier otra circunstancia o sustancia dentro de cualquier mundo o de cualquier esfera social en la que se desenvuelva. ¿Sí estás aquí conmigo? Ahora, para acabarla, en medio de toda esa transición de pensamientos filosóficos, políticos, se levanta un monje a clavar 95 estandartes de preguntas complejas que la iglesia no podía resolver. Por eso el eslogan de esta serie es que las reformas no nacen con nuevas ideas, sino con nuevas preguntas. Porque si yo te traigo ideas nuevas, tú puedes rechazarlas, pero cuando yo digo una pregunta que hace temblar todo tu sistema de creencias, todo tú tiembla. ¿Sí me explico? Es como si yo te digo, no, yo creo que el sol es, no sé, una nave espacial, tú puedes decir, este tipo está loco. Pero si yo te cuestiono cosas fundamentadas que tú no sabes responder, vas a entrar en crisis, ¿me explico? Dicen por ahí, te voy a poner en jaque, porque las preguntas nos llevan a tener esa sensación de que necesitamos algo nuevo y algo distinto. Entonces Martín Lutero clava sus 95 tesis y obviamente como todo había este fervor social de querer saber verdaderamente si nuestro camino que estábamos llevando era el correcto o no, la iglesia empezó a perder poder, la iglesia ya no era algo valorado. ¿Te suena eso? Sí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La iglesia empieza a verse como el enemigo de las personas y entonces Lutero hace una coyuntura social y termina por generar una ruptura en lo que antes era la iglesia católica. Iglesia católica, siempre lo digo, se refiere a la iglesia universal. Católico significa universal, ¿sí? Para que no se rasguen las vestiduras todavía. Todavía no empiezo a predicar, tranquilos. Ahora, si se dan cuenta, es un paralelismo histórico porque es exactamente lo que vivimos hoy en día. Es un cambio de era. La modernidad no nos satisface y entonces ahora estamos resentidos porque nos dimos cuenta que la modernidad no fue suficiente para los cuestionamientos internos del ser humano y ahora vivimos en una era posmoderna. Es una era resentida, es una era con debilidad mental, es una era que tiene muchas desviaciones porque ahora lo científico, lo real, lo honesto ya no nos satisface y necesitamos inventar cosas que sean distintas, relativas, para poder encontrar un pensamiento que nos haga sentir bien. Si se dan cuenta, es el cambio de era. Acabamos de pasar por una pandemia, el nacimiento del BRICS, eso es histórico. Tenemos 2 guerras que están sucediendo al mismo tiempo. ¿Sí estás acá? Hay cambios de mando y de poderes universales. Tenemos nuestra primera mujer presidenta en el país. Hay muchas cosas que están cambiando y la iglesia está en medio de este mundo que está cambiando de era y obviamente cada cambio de era es un cambio de idea y de filosofía. Y desgraciadamente no siempre cambio es progreso y estos cambios de pensamiento y filosófico se han infiltrado en la iglesia. A eso le llamamos pensamiento postmoderno. Ahora hay un libro que me gusta mucho de Max Sayers y se llama Una iglesia que desaparece. Y aquí empieza lo bueno. ¿Estás listo conmigo? ¿Vas conmigo? ¿Sí? ¿Seguros? Él establece 7 principios de pensamiento posmoderno infiltrado dentro de la iglesia y eso naturalmente nos lleva a que la iglesia termine desvirtuándose de lo que de verdad es y empiece a parecer algo que no es. En la estructura parece que esto es una iglesia,
Pero en la realidad, si el pensamiento del individuo no es transformado a la verdad bíblica, esto simplemente es gente reuniéndose para tener un poco de paz interna por un momento, pero no para verdaderamente crecer en una vida espiritual. ¿Sí estamos acá? Esto aparece una iglesia. Si alguien entra por ahí y los ve y dice, estos se ven muy santos, ¿verdad? Muy guapos, todos muy lindos. Esto parece una iglesia. Pero en la realidad es que en el interior del individuo solo cada uno de nosotros sabe si verdaderamente hemos aceptado la verdad de Jesucristo y hemos decidido cambiar nuestra vida. Ahora, voy a ir desglosando estos 7 principios porque creo que son importantes. Quiero leerles solo algo que anoté por aquí. Dice, el poscristianismo anhela la justicia y el shalom del reino, mientras defiende el reinado de la voluntad individual. El postcristianismo es un cristianismo vacío de su contenido. ¿Estás acá? Es una iglesia que no tiene contenido. Es una fe que no tiene contenido. Y eso es duro cuando lo vemos y cuando lo oímos. Ahora, principio número 1 del pensamiento postmoderno infiltrado dentro de la iglesia. El bien supremo es la libertad individual, la felicidad y la autodefinición. Ahora, ¿qué nos dejó la pandemia? Eso. No, ¿para qué voy a la iglesia? YouTube es suficiente, ¿no? Sí, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento infiltrado dentro de nuestra mente es que mientras yo esté bien, mientras yo me sienta bien, mientras yo esté cómodo, puedo justificar todo mi entorno para que yo me sienta bien y nada me estrese. ¿Sí? Y vean lo que dice. La libertad individual, la felicidad y la autodefinición. Yo defino quién soy a raíz de lo que yo quiero ser. Interesante, la Biblia dice que somos, pero nosotros no estamos contentos con la verdad bíblica. Entonces, como hemos roto la verdad porque la verdad nos incomoda y ahora vivimos en un pensamiento posmoderno que es relativo quién yo soy. Yo puedo decir mañana que soy un perro y está bien. Y lo tienes que tolerar y respetar, porque en pos de la posmodernidad, no toda esta idea progresista, el valor más grande al que me enfrento es yo sentirme bien conmigo mismo. Por eso no necesito una comunidad, no necesito ser quien soy. O sea, yo puedo definirme y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Vas bien aquí conmigo? Punto número 2, todo pensamiento y religión que restringe la libertad individual tiene que deconstruirse. O sea, si hay algo que limita mi capacidad de autodefinirme, eso se tiene que cambiar. Porque el bien supremo es mi individualidad y mi autosatisfacción. Y tú dices, no, yo no pienso así. Es el pensamiento de nuestra generación. Es lo que estamos enfrentando constantemente. ¿Sí estás bien acá? Punto número 3. El mundo mejorará a través del individualismo. Y eso nos lo meten constantemente. Lo importante es que tú estés bien, que te sientas bien, que disfrutes la vida, ¿sí? Desgraciadamente a veces los mensajes en plataformas suenan así. Punto número 4. La principal ética social es la tolerancia al individualismo. Cualquier desviación de esta ética no debería de ser tolerada. Nuestro estandarte es de tolerancia, pero cuando yo no quiero que toleres lo que yo quiero que toleres, entonces no lo voy a tolerar. ¿Estás acá? Esto no tiene sentido, pero es así. Tolérame en mi individualidad, pero si tú no quieres o tienes otro pensamiento, yo no te tolero a ti. La hipocresía del siglo. Ay, no, es que el pastor hoy habló de que Dios creó hombres y mujeres, nada más. Eso no es políticamente correcto. Pues no, pero bíblicamente correcto sí. ¿Estás acá? No es que el pastor dice que el aborto está mal. Ni siquiera deberíamos llamarlo aborto. Es asesinato, es lo que es. Hey, eso no se debería decir hoy, te van a censurar. Las cosas son como son. Ay, qué falta de tolerancia, qué retrógrada el pensamiento del pastor. No, bíblico. Incómodo, claro, porque molesta al individualismo.
Claro, porque molesta la autopercepción. Claro, porque no nos hace sentir libres de pecar y de vivir la vida que queremos vivir. Pero al final de cuentas es lo que es. ¿Vas acá? Ahorita te quiero incomodar, al final ya suavizo esto, ¿sí? ¿Bien? Está bien. Punto 5, los seres humanos son intrínsecamente buenos. Eso lo he oído mucho en predicaciones en este último tiempo. Tú eres bueno por naturaleza. Prácticamente le escupimos a la obra del Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, que nos enseña nuestro lado oscuro, para que entonces la gracia de Cristo nos rescate y entonces podamos ser transformados a su imagen y semejanza. ¿Se fijan cómo el pensamiento se va involucrando en nuestras vidas? Y de repente nuestra teología y nuestra manera de ver a Cristo está completamente desviada de su corazón. Todo es culpa de las grandes corporaciones. ¿Alguien es fan de las teorías de conspiración? ¿O solo yo? Ay, soy súper fan. Pero no es solo porque sí, es el pensamiento posmoderno. ¿Ya vieron lo que Bill Gates acaba de decir? Ahí todos voltean, ¿verdad? Claro, no, Bill Gates es el anticristo. Nuestros pensamientos podrían ser más el anticristo que una persona que está lejos, porque pensamos de acuerdo a nuestra conveniencia y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es el anticristo. No, ya nació el anticristo. El anticristo siempre ha estado, es el espíritu que tenemos en nuestra vida que no nos permite rendirnos a la voluntad de Cristo. Ay, pastor, entonces el Apocalipsis, relájense, es otra cosa. Apocalipsis nos revela a Cristo, no nos dice cómo termina esto. Apocalipsis es el libro más hermoso de la Biblia, porque es la revelación final de quién es nuestro Mesías y nuestro Salvador. Si te da miedo Apocalipsis es porque alguien te predicó desde un corazón incorrecto, metiendo miedo en vez de enseñarte el amor profundo del Padre a través de la revelación de Cristo. Último punto, las formas de autoridad externas deben de ser rechazadas. ¡Ja! Que nadie te diga lo que puede ser, ¿no? O más bien sé lo que quiera hacer. Ser Barbie Girl, ¿no? Claro. Son eslogans posmodernos, es así. Nadie te puede decir. Rechaza toda autoridad que sea externa. Por eso nos cuesta tanto obedecer, porque creemos que la obediencia nos limita, porque no hemos tenido una cosmovisión correcta de quién es Dios. Ahora, esto es la introducción del mensaje, ¿todo bien? ¿Ya empiezo a predicar? ¿Seguros? Venga. Vean lo que escribe un reportero del New York Times, se llama Malcolm Mugin. Justo antes de morir, él se convierte, pero él escribe esto y me encanta. Dice: la estructura social se está derrumbando, destronando a su Dios, dinamitando sus certezas y creencias, y todo ello, curiosamente, en el nombre de la salud, de la riqueza y de la felicidad humana, en el vacío moral que ha quedado al despojar al cristianismo de su contenido espiritual o trascendental. El grave conflicto es que hemos abrazado estos pensamientos posmodernos y los traemos a la iglesia, y entonces tenemos una espiritualidad de mercado espiritual. Ahora, ¿qué es esto? Ya no usamos plástico, ¿verdad? Porque somos ecológicos, ¿no? Entonces, el mercado espiritual es lo siguiente. A ver, me está yendo súper mal financieramente. Llego el domingo a la iglesia y el pastor habla de las consecuencias de una mala administración por no llevar principios bíblicos administrativos en mis finanzas. Entonces yo oigo eso y digo, administración bíblica involucra generosidad, involucra diezmar. Como que no se siente tan cómodo, ¿no? Como que no me gusta tanto, como que separar. No, yo quiero los tenis nuevos aunque no los pueda pagar. Entonces acá oigo algo que dice: Dios te va a prosperar, tú dale $1 y Dios te va a dar más. Evangelio de prosperidad. ¿Sí? El Señor quiere verte rico, poderoso, grande, en los mejores carros. ¡Aleluya! Esta sí me gusta. Esta verdad sí me gusta. Gloria a Dios, chocolatito. Esto sí me gusta. Que por cierto,
Teología de prosperidad y la iglesia que cobraba indulgencias es lo mismo, solo cambió de nombre y de forma, pero prácticamente es la pierna de la iglesia mal llevada sobre la yugular de las personas que tienen fe. Eso no nos gusta, claro, yo lo sé, porque todos queremos ser millonarios, ricos, ser felices. Y Dios sabe que lo puedes lograr con principios administrativos, pero no te va a dar riqueza para que tengas una casa enorme, te va a dar riqueza para que levantes misiones, iglesias, orfanatos y a personas que lo necesitan, para que seamos ricos en buenas obras. Cometí un pecado y entonces hoy están hablando de que es malo lo que cometí. Ay, eso no me gusta. Pobre McDonald's, que no me gusta McDonald's, ¿ok? No me gusta. Pero acá están hablando de que no importa lo que haya hecho, al final de cuentas Dios me va a perdonar. Esto sí me gusta. Esto suena bien, esto me agrada, esto no me incomoda. Y entonces vamos por la vida teniendo una fe selectiva en base a los principios que nos convienen, porque tenemos un pensamiento posmoderno. El individuo es lo más importante, que tú te sientas bien es lo más trascendental. Nos encantan las predicaciones que nos hacen sentir bien, pero no las que nos confrontan. He tenido dos, nada de aplausos el día de hoy, pero cuando hablamos de la gracia de Dios y la misericordia, hasta se ponen de pie. ¿Estamos acá? Pero la verdad de Cristo es la verdad de Cristo. El problema es que tenemos una cosmovisión errada de quién es Dios. Por eso no nos soltamos verdaderamente a obedecer sus mandatos, porque seguimos creyendo en el mismo Dios que creían en el cambio de era cuando Martín Lutero clava las tesis. Por eso era tan insistente en la gracia, porque seguimos creyendo en un Dios tirano, en un Dios malo, en un Dios que nos va a juzgar, en un Dios que nos va a castigar. No, yo no voy a la iglesia porque me limitan a hacer todo. ¿Alguna vez has pensado eso o has escuchado a alguien decir, no, es que ya no tomas porque eres cristiano, ¿verdad? O ya no ves esas películas porque eres cristiano, ¿verdad? Entonces pensamos que el cristianismo habla de actos de moralidad, pero es algo mucho más profundo. Cuando Dios te pide que no hagas algo, no es para limitarte, es para cuidarte. No me dejarás mentir, pero cada vez que caes en un pecado que has estado luchando constantemente contra él, te sientes cada vez más mal de haber caído. Yo no conozco a nadie que haya fornicado y a la mañana siguiente se sienta renovado, se sienta nuevo y diga, ay, al fin me siento feliz. Claro que no. Entre más caes, más difícil es salir de ahí. Los límites de Dios son limitantes en amor para que tu vida no se vaya al caño, para que de verdad disfrutes la vida, porque sabe que hay cosas en la vida que no te convienen y no necesitas justificar tu pecado. Pecado es pecado, pero la gracia de Cristo Jesús puede cubrir todo pecado y levantarnos a una vida extraordinaria. Pero hace falta una iglesia que deje de seleccionar las partes de Cristo que nos convienen y volteemos al Padre y le digamos, Jesús, quiero tu verdad aunque no me guste. Jesús, quiero obedecerte aunque no me satisfaga en el momento, porque no quiero un momento de experiencia, quiero una vida completa en plenitud contigo. Hace falta eso, iglesia. Ya no podemos hablar de pecado en el púlpito porque se ve mal. No, pecado es pecado. Pero la gracia es la gracia. Y Dios y Jesús es 100% ley y 100% gracia. No es mitad y mitad, es 100%. Si hay un pago, si hay un error, el pecado no es cualquier cosa. Si fuera cualquier cosa, Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz por el pecado, tú lo hubieras podido vencer. El pecado es difícil, la inmoralidad es difícil, pero Jesús pagó en la cruz del Calvario para darte las llaves. Solo está esperando que te rindas por completo y dejes de pensar como todo el mundo dice que tienes que pensar y empieces a decir, ¿qué dirá Jesús de esto? Hey, estoy pensando en si seré hombre, seré mujer. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Por qué me siento así?
Hey, estoy pensando en si aborto o no aborto. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Jesús, no quiero solamente cuando me abrazas, quiero también cuando me diriges, porque yo no quiero una vida de acuerdo a mis necesidades, yo quiero vivir la vida que tú pagaste en la cruz del Calvario para mí. El cambio de este mundo y la reforma que este mundo necesita no es en una iglesia que solamente vaya como borrego en todos los mismos pensamientos filosóficos del mundo, sino una iglesia que sea contracultural. Nos da mucho miedo ser contraculturales. No, pastor, es que hay que ser transcultural, o sea, hay que meternos en la cultura y mimetizarnos en el ambiente. No. Yo veo a un Jesús que es contracultural. Y no solo contra las situaciones del mundo, también contra las situaciones religiosas. El problema es que vivimos de experiencias como cristianos. Queremos sentir. Por eso nos gusta tanto los ambientes donde hay mucha, sí, recibo en el nombre de Jesús. Nos encanta eso. Nos encanta el tema de hablar en lengua, nos encanta el tema de sacar demonios, nos encanta el tema de profetizar, porque se siente. Pero el tema de cambiar tu vida, el tema de ser piadoso, el tema de huir de las tentaciones. A Jesús no le impresiona cuánto profetizas, a Jesús le impresiona la postura de santidad de tu corazón y el amor que tienes por Él. Y ya me pasé de tiempo, pero sé que Dios quiere hacer algo en nuestra vida hoy. El problema acá es que tú tienes que empezar a ver a Dios como un Dios de amor y no un Dios de juicio. Por eso la iglesia cayó en decadencia cuando Lutero se tuvo que levantar, porque la iglesia seguía viendo a un Dios con miedo, a un Dios malo. Y desgraciadamente hoy estamos así, viendo a un Dios que es malo. Pedro, cuando conoce a Jesús, ¿me das 2 minutos de tu tiempo? Imagínate, conoce a Jesús en un momento increíble. El tipo estaba quebrado, no le iba bien, no pescaba nada. Y de repente Jesús se acerca y tiene una pesca milagrosa. ¿Sí? Es algo así como que vienes a la iglesia por primera vez, tienes 100 pesos en tu cuenta y Dios te dice, vuelve a meter la tarjeta. Señor, ya chequé, tengo 100 pesos en la cuenta, vuelve a meter la tarjeta. La metes, 100,000 pesos. Algo así le pasó a Pedro, ¿verdad? Luego Jesús sana a su suegra y ya no le gustó tanto a Pedro, pero bueno, esa es otra historia. No. Luego Pedro tiene una revelación de quién es Jesús. La revelación fundamental de la iglesia, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego Pedro lo niega 3 veces. ¿Vemos la decadencia en la vida de Pedro? Pero luego Jesús resucita y va con Pedro y le dice, hey, Pedro, ¿me amas? Compleja pregunta. Yo te pregunto, ¿amas a Jesús? Naturalmente Pedro pensó en todo lo que había hecho y Pedro le dice, te quiero. Claro, yo tal vez hubiera contestado lo mismo, ¿no? Estoy leyendo Juan 21, 15 al 19. Jesús le vuelve a preguntar, le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas de verdad? Pedro le dice, sí, Señor, te quiero. Porque la cosmovisión de Pedro es la cosmovisión que hoy tenemos en la iglesia. Un Dios que me va a juzgar y un Dios que me va a maltratar y un Dios que me va a castigar porque sé que he hecho cosas que no son correctas. Le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, dice la Biblia que se sintió triste, le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que sí. Y entonces Jesús le dice, ve y apacenta mis ovejas. Ahora lo interesante es que Jesús estaba mostrándole a Pedro sí su error y su pecado. Le estaba diciendo, ¿cuántas veces lo negó Pedro? Le estaba diciendo, lo que hiciste no fue correcto.
Tu falta de integridad no es correcta, tu falta de carácter no es correcta, pero por cada una de tus errores hay una gota de mi sangre. Por eso le dice 3 veces a sus 3 errores, porque cada vez que Jesús hablaba con Pedro y le preguntaba, estaba redimiendo su error. Sí le mostró su error, pero también le mostró su amor. Y hay una iglesia que no está entendiendo el amor del Padre. Por eso vivimos atemorizados. Es que me he equivocado, es que mejor no digo lo que me ha pasado. Vivimos de fachadas porque no creemos verdaderamente en el profundo amor del Padre, que cuando cometemos un error no está ahí para aplastarnos, está ahí para levantarnos. Está ahí porque su gracia y su misericordia se renuevan cada mañana. Iglesia, ríndete ya. Ya ríndete. Y entrégale tu corazón a Jesús. Ya deja de justificar, de tantos pensamientos, de tantas ideas. Y dile, Jesús, ya perdóname, aquí está mi corazón, ya. Transfórmalo. Tenemos tanto miedo a ser transformados. Te aseguro que vas a ser mejor de lo que eres hoy. Ya ríndete. Te conviene. El mundo nos está esperando. Tenemos la solución. Tengamos el valor para defender a Cristo aún en presencia del Armagedón. Espíritu Santo, haz tu obra en tu iglesia. Hoy quiero celebrar Santa Cena, porque creo que no hay momento más crucial que la cena del Señor, porque prácticamente en Jesús cayó todo el peso de nuestro pecado, 100% juicio, pero su sacrificio nos dio la gracia para que sin importar las manchas de nuestra vida haya justificación y podamos caminar como hijos de Dios. ¿Pueden repartirlo, por favor? Y quiero que pienses en esto por unos segundos mientras lo reparten. Y quiero que hagas algo que muchas veces no hacemos porque nos incomoda. Quiero que traigas a la memoria tus pecados, esas cosas con las que estás fallando, esas cosas con las que te han costado, esas cosas, esos secretos oscuros que nadie sabe, solamente el Señor y tú. Y hoy digas, Jesús, creo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Ya no quiero seguir peleando yo solo contra esto. Jesús, no quiero seguir manteniendo esta fachada. Jesús, hablo, me muevo, digo que te amo, pero en la realidad es que mi corazón está alejado de ti. Jesús, quiero creer lo que dice tu palabra, que esa noche partiste el pan, lo bendijiste y nos dijiste, este es mi cuerpo que por nosotros es entregado. Gracias, Jesús, por tu gracia. Gracias porque mi maldición, mi dolor, mi vergüenza hoy están remitidas a la cruz del Calvario. Y hoy tomo este pan en memoria de ti, recordando que he sido justificado por tu amor y tu gracia. Y que toda condenación hoy está en esa cruz. Y que hay vida, verdad y libertad. Puedes tomar el pan. Gracias por conectarte a Javalia Online. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.